En esta oportunidad, querida familia, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en el mismo lugar donde lo tuvimos la semana anterior. Seguimos leyendo de la carta a los Hebreos. Hoy leemos desde el capítulo 11, la mitad del verso 35 hasta el segundo verso del capítulo 12. Leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Amada familia, para poder comprender adecuadamente la enseñanza del pasaje bíblico que hoy nos ocupa, quiero hacerles una invitación. Quiero invitarles a que me acompañen a hacer un viaje en el tiempo y el espacio. El viaje es largo, pues tenemos que remontarnos hasta las tierras cercanas al mar Mediterráneo, al otro lado del mundo, y en una época muchos siglos atrás, específicamente en la última década del siglo I de nuestra era. En ese tiempo y esa región, allí hay una comunidad de creyentes
que posiblemente tienen un trasfondo judío y pertenecen a una segunda, quizás una tercera generación de cristianos. Se trata de una comunidad de fe que recibió como herencia las enseñanzas de los apóstoles transmitidas a través de los primeros misioneros, pastores y evangelistas. Por su herencia cultural, los miembros de esa iglesia o comunidad de fe están muy familiarizados con las escrituras hebreas, eso que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los miembros de esa iglesia conocen las historias de aquellos personajes que desde los comienzos del mundo hebreo se relacionaron con el Dios de Israel. Los miembros de esa comunidad no solo conocen las historias de los patriarcas, los reyes y profetas del pueblo hebreo, sino que reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Cristo. Ellos ven en Jesús el cumplimiento de las profecías y las promesas dadas a los antiguos. Los miembros de esa iglesia se han apropiado de la enseñanza de que Jesús, por su sacrificio en la cruz, se ha convertido en mediador de paz entre Dios y los seres humanos, quitando, arrancando las culpas del pecado. Pero los miembros de esa comunidad de fe están enfrentando una situación muy complicada. Se encuentran bajo muchas presiones para abandonar la fe y abandonar la enseñanza que han recibido. Resulta que lo que creen no es simpático en la sociedad civil y religiosa de su tiempo. La fe y la enseñanza que han abrazado y que han amado es rechazada por su entorno cultural. Así que poco a poco comienzan a recibir la burla por sus creencias. Comienzan a recibir presión de grupo para que abandonen la fe. Su participación social empieza a verse cada vez más limitada. Y lo que se sentía inicialmente como una oposición solapada ya está empezando a manifestarse como una persecución abierta por creer y proclamar a Jesucristo como el Señor, como el Kyrios, un título que solo le pertenecía al emperador. Y ellas y ellos entonces viven en una sociedad donde ser cristiana o ser cristiano no es símbolo de estatus social ni de reconocimiento ciudadano, sino que es símbolo de insultos públicos. Más aún, ya algunos de los miembros de dicha comunidad se están viendo encarcelados y están sufriendo la confiscación de sus bienes, los pocos que pudieran tener.
Y para añadir a su situación, Jesús no regresa en el tiempo ni con la premura que ellos lo estaban esperando. Y todos esos factores se juntan y comienzan a afectar la fe y la constancia de los miembros de esa comunidad cristiana. Incluso la frecuencia con la que las hermanas y hermanos se congregan allí en la iglesia se va también debilitando. El miedo, la tensión, la ansiedad y el dolor generado por toda esa situación termina entonces por lograr que muchas y muchos se desanimen, que abandonen el camino de Jesús y regresen a sus antiguos caminos sin Cristo. Y en medio de esa situación que cada vez se va tornando más y más crítica, el Espíritu Santo inspira a un líder, a un pastor que escribe un mensaje, escribe un sermón a esa congregación que sufre presiones y que sufre desánimo. Y ese mensaje, ese sermón, es lo que ahora nosotros conocemos como la carta a los Hebreos. Y por gracia divina la tenemos en nuestras Biblias como parte del Nuevo Testamento. En ese escrito, el autor va desarrollando una serie de argumentos y pensamientos bien concertados, dirigidos a exhortar a sus lectores a que no den marcha atrás. En ese escrito a los Hebreos, el autor bíblico anima a sus lectores a considerar cuán grande y cuán poderoso es el Señor Jesús. Dice él en los primeros capítulos, aún más grande que los ángeles. En los próximos dice, aún más grande que los sacerdotes de la antigüedad. Y él hace esa invitación a considerar a Jesús con la mira a que sus lectores renueven la esperanza y renueven la confianza. En ese escrito a los Hebreos, el autor bíblico recuerda a sus lectores cuán grande y cuán poderoso ha sido el sacrificio de Cristo como una motivación para invitarles y llamarles a seguir perseverando. Y como parte de su exhortación, el autor de la carta o del documento hace entonces un recuento histórico. Y ese recuento, que usted lo puede leer en todo el capítulo 11, ese recuento trata la experiencia de aquellos personajes que desde tiempos antiguos se relacionaron con Dios y por medio de la fe pudieron hacer frente a la multitud de circunstancias adversas que se presentaran en sus vidas. Y la porción que hoy hemos leído es entonces la parte final de ese recuento de testimonios de fe que el autor comparte
con su iglesia sufriente. Todo ese capítulo 11. Ahora bien, en esta parte de la lista de los antiguos que menciona todo ese capítulo, interesantemente podemos identificar dos grupos. El primer grupo de personas allí mencionadas se compone de gente que aún con sus limitaciones y aún con sus caídas y tropiezos, por medio de la fe pudieron ser testigos de grandes cosas y de grandes victorias, conquistas, milagros y otros eventos portentosos, como aún el más grande, la resurrección de muertos. Ese grupo, que lo podemos leer del verso 29 en adelante del capítulo 11, ese grupo de personas es el que más fácil podemos reconocer. Y nos encanta enseñar y predicar y aprender sobre las personas de ese grupo. Las personas allí mencionadas casi siempre son protagonistas en las clases de escuela bíblica dominical en las iglesias cristianas. Y nos gusta leer sus historias. Oiga, ¿a quién le amarga un dulce? Pero, hoy yo no quisiera llamar nuestra atención hacia ese primer grupo de personas allí mencionadas. Hoy quisiera llamar nuestra atención hacia el segundo grupo de personas mencionadas en el capítulo 11 de los Hebreos. En ese grupo que leímos hace un rato, en ese grupo se encuentran las y los que no vieron, repito, los que no vieron milagros. En ese grupo se encuentran los que conocieron personalmente el dolor y el sufrimiento extremo. En ese segundo grupo se encuentran los que padecieron necesidad, los que enfrentaron maltrato y aflicciones. En ese segundo grupo se encuentran mencionados los que sufrieron muertes horrendas sin disfrutar de milagros de resurrección después. Pero a pesar de vivir todas esas experiencias que gráficamente el texto describe y lo leímos, esas experiencias de gran dolor, a pesar de todo ello, se mantuvieron firmes en la fe y prepararon el camino para aquellas y aquellos que, como los miembros de la iglesia hebrea del primer siglo, se enfrentan a la oposición y a la crisis como la que ellos estaban viviendo. Y ese mensaje que el Señor dio a los creyentes en ese viaje que hicimos, a los creyentes del primer siglo, al otro lado del mundo, esa es también la palabra de Dios para quienes vivimos aquí en el siglo XXI, en el tiempo presente, en las circunstancias de nuestro contexto, en el aquí y el ahora. Esa palabra para ellos es también palabra para ti y para mí.
El autor bíblico se refiere a la carrera que tenemos por delante, esos primeros 2 versos. Y él utiliza ese concepto, el de la carrera que tenemos por delante, como un símbolo para expresar la vivencia de cada una y cada uno de nosotros cuando las tenemos que enfrentar, amparándonos en la fe. La expresión que utiliza el texto bíblico, observe que implica movimiento y que implica acción. La carrera que tenemos por delante implica movimiento e implica acción. Amadas y amados, quienes se quedan en las gradas, ¿usted sabe lo que son las gradas? Usted va al parque de béisbol o algún otro sitio donde usted se sienta, eso es lo que se llaman las gradas. Pues cuando la gente se queda en las gradas mirando a los que están jugando, o en este caso a los que corren, quien se queda en las gradas no llega a ninguna meta. Quien se queda contemplando la larga carrera que le espera, no llega a meta alguna. Se queda mirando. Quien se queda estancada o estancado en la línea de partida, pensando en lo que va a dejar atrás, ni llega ni gana la carrera. Amadas y amados, entendamos esto, es vital que lo entendamos. Nuestro lugar no son las gradas, nuestro lugar está en la pista corriendo la carrera. Ese es el lugar al cual Dios nos ha llamado y nos sigue llamando como personas y como congregación. Hay 4 aspectos que quiero señalar sobre la carrera que tenemos por delante. Primero, observando el contexto de lo que describe el autor bíblico allí, podemos decir que la motivación para la carrera la encontramos en el ejemplo de los antiguos. Y allí podemos leer toda esa lista de personas de fe que precedieron. Y el autor bíblico dice, esas personas que nos precedieron se constituyen en una multitud, que él llama en la otra traducción clásica, una nube tan grande de testigos. Y es importante que entendamos lo siguiente. En esa metáfora de la carrera, la gran nube de testigos, de nuevo, no son los que se quedaron en las gradas, son los que corrieron primero y llegaron. Y esa motivación es la que el autor bíblico acude como inspiración para seguir el camino, el ejemplo de quienes corrieron primero es lo que sirve como motivación para saber que se puede correr, para saber que es posible enfrentar la carrera, aun cuando se presenten y aparezcan grandes obstáculos que pretendan impedir el avance de quienes la corren. Y al mirar esos testimonios, entonces podemos decir, si ellas y ellos pudieron correr, nosotros también podemos correr. Eso es lo primero. Lo segundo,
La preparación para la carrera requiere que nos despojemos de todo lo que estorba, descrito en el texto original griego como el pecado que fácilmente nos enreda, que se convierte en un peso, en un lastre que dificulta el poder correr apropiadamente. Y a eso me parece que no hay que darle mucha explicación. Cada cual sabe qué es lo que le enreda, cada cual sabe qué es lo que le estorba, y eso tiene que ser despojado. Lo tercero, la manera de correr la carrera. La manera de correr la carrera, leemos allí, es con perseverancia, paciencia. En el mundo del deporte, si usted lo sigue, sabrá que hay carreras de 100 metros. Y esas carreras de 100 metros comienzan y terminan en pocos segundos. Si usted la está viendo, usted no puede ir a la cocina a buscar popcorn no, porque empezó y terminó. Así son las carreras cortas. Pero la carrera que tenemos por delante no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Es una carrera maratónica. No es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. No se trata de llegar rápido, sino que se trata de mantenerse en el camino hasta llegar. Corramos con paciencia, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, escribió el autor. Y lo cuarto que señalamos hoy sobre esa porción es lo siguiente, y atienda bien. La meta de la carrera, el objetivo de la carrera es Jesucristo mismo. La meta o el objetivo de la carrera es Jesucristo mismo. Es en Jesús que nuestra mirada tiene que fijarse. No es en el pasado, por glorioso y bello que haya sido. No se puede correr al frente mirando hacia atrás. Es en Jesús que hay que mantener fija la mirada. No es en los obstáculos que se presentan. No es en los hoyos y en las caídas del camino. La mirada tiene que estar puesta, fijada en Jesucristo. Es Jesús, dice el autor, el iniciador y el perfeccionador de la fe. Es Jesús el autor y el consumador de la fe. Es decir, Jesús es el que corrió primero y abrió camino para las y los que le siguen a través de los siglos. Jesús nos enseña allí el autor, es el que soportó el mayor de los sufrimientos y llegó a la meta, sentándose a la derecha del trono de Dios y marcando el paso paciente
para que podamos seguirle. Querida y querido hermano, tenemos la carrera por delante. No es atrás. Tenemos la carrera por delante. Hay otras y otros que tuvieron su tiempo de correr y nos precedieron en el camino, pero ahora nos toca a nosotras y a nosotros correr. Como decía en estos días en una reunión, no le toca al hermano alguien, te toca a ti y me toca a mí. Tenemos la carrera por delante. Y la carrera que tenemos por delante en ocasiones se va a tornar hostil y en ocasiones se va a tornar muy complicada. Pero no hay razón, entiende bien, no hay razón para desmayar si nuestra vida se mantiene enfocada en Jesús. En la carrera que tenemos por delante, ningún obstáculo es más grande que el poder del Señor para ayudarnos a superarlo y seguir corriendo. Solideo Gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Señor. Bendito y alabado sea Cristo Jesús por marchar, por echarse en los hombros la cruz y llegar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús por saber y entender lo que significa enfrentar dolor, dificultades, angustia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús por ser la identificación de Dios con la realidad complicada de los seres humanos. Bendito sea el Señor Jesús, en quien somos llamados a hallar inspiración y ejemplo para seguir sus pasos, para seguir la carrera de resistencia, aunque en ocasiones haya que gatear. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a mirar a quien tenemos que mirar y a seguir la carrera. En nombre de Cristo. Amén y amén.